Shalom, te saludo en el poderoso nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, rogando al Eterno que se encuentre en gran bendición, rogando que te encuentres bien, que estés primeramente que todo con salud. Ruego al Señor en esta hora que sea nuestro Rey soberano, bendiciendo grande y poderosamente cada una de sus vidas. Bien, quiero compartir una enseñanza que ruego al Señor sea de mucha bendición para su vida. Para ti, mi amado amigo, que quizás hasta el momento no conoces del Señor, que no conoces de Dios. Sé que hay muchos predicadores y han dado muchos mensajes y tú habrás escuchado cualquier cantidad de mensajes. Pero mi amado, lo bueno es que Dios habla de muchas maneras y habla como Él quiere y con quien Él quiere. Yo durante mucho tiempo tuve muchas batallas en los comienzos antes de conocer a nuestro Padre Celestial. Tuve muchas batallas, muchas dificultades. Y las dificultades que tuve fue porque muchas veces, quizás como te ha pasado a ti, de verdad que viviendo en un mundo donde hay cualquier cantidad de religiones, siempre en mí había una pregunta que quizás también la hay en tu corazón, que tú te la has hecho tal vez. Y tal vez tú has sentido alguna vez buscar a Dios, pero hay muchas cosas que te han detenido, hasta temor de verdad, porque yo lo sentí. Yo sentí temor muchas veces en acercarme a buscar a Dios, porque siempre había, vuelvo le digo, había muchas preguntas, pero una pregunta era especial. Era, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál será la verdadera iglesia? Otra pregunta también que me hacía era, ¿es Dios verdad? ¿Es Dios una realidad o es un mito o es un cuento? Ahora, otra pregunta es, ¿cuál es el Dios verdadero? Esa es la otra pregunta. Y quiero, como le digo, mi amado, que sea, ojalá sea, esto sea de mucha bendición. Ruego al Eterno que esto sea de mucha bendición para su vida. Que sea Dios abriendo tu mente y tu corazón y permitiendo que tú puedas entender. Porque la verdad es que solamente es Dios quien puede hacer algo en la vida del hombre cuando el hombre se encuentra cautivo, cuando el hombre se encuentra controlado por el pecado. Es solamente Dios, una persona que no ha sido redimida, que no ha sido rescatada. Esa persona se encuentra cautiva por el pecado, atada por el pecado. Entonces, es muy tremendo que alguien por sí solo pueda, en primer lugar, darse cuenta de cuál es el Dios verdadero. Segundo, cuál es la iglesia verdadera. ¿Cierto? Y conocer a ese Dios si es verdad o no es verdad. Entonces, pues, primeramente, guiado por Dios, quiero compartir esto. Van a ser van a ser varios capítulos, podemos decir, o varias partes que vamos a estar mirando esto, porque es un estudio un poquito largo, pero ojalá tú puedas comenzando a mirar el primero y luego miraremos el segundo y así sucesivamente. Pero sé que va a ser de grande, grande bendición para tu vida. Bien, mi amado, quiero empezar con este versículo en el Evangelio de Juan, el Evangelio del apóstol Juan. Hay un versículo que a mí me llama la atención y que es muy importante que nosotros nos demos cuenta de eso. Juan capítulo 17, versículo 5, perdón, capítulo 17, versículo
3. Y dice de la siguiente manera. Voy a leerlo. Si tú tienes Biblia, sácala. O si lo tienes en el celular, búscala y miremos ese versículo. Dice de la siguiente manera. Y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahshua HaMashiach, o a Jesucristo, a quien has enviado. Yo digo Yahshua HaMashiach, porque ese es el verdadero nombre de nuestro Señor. El nombre es Yahshua. Mashiach, ¿cierto? Es el título que él debía de recibir. Mashiach. Por eso él es Yahshua HaMashiach, o Yahshua el Mesías. ¿Sí? Traducido al español, ¿cierto? Es el Cristo. Yahshua el Cristo. Muy pronto estaré dando una enseñanza acerca del nombre del Señor, que su nombre no es Jesús. Y quiero que tú, mi amado, puedas conocer esto. Entonces voy a utilizar el nombre del Señor en hebreo, Yahshua. Yahshua HaMashiach. Entonces dice acá el texto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Elohim, el único Dios. Elohim es la palabra Dios. Verdadero, dice, y a Yahshua HaMashiach, a quien has enviado. Importantísimo que nosotros analicemos esto. ¿Quién dice estas palabras? ¿Cierto? El comienzo del capítulo dice, estas cosas habló Yahshua. Juan escribe esto, ¿cierto? Juan escribe lo que el Señor Yahshua hizo. Entonces dice, estas cosas habló Yahshua, y levantando los ojos al cielo, dijo, Abba. En hebreo, la palabra padre es Abba. Abba o padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y luego dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshua HaMashiach, a quien has enviado. Entonces aquí encontramos, ¿cierto?, algo muy importantísimo. Encontramos a Yahshua que nos está diciendo lo siguiente, que en la oración que él está haciendo con su padre, porque él está orando en ese momento, está hablando con el Abba, con el Padre, mire lo que dice, ¿cierto? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y fijémonos cómo le dice, el único Dios verdadero. O sea, démonos cuenta que hay un solo Dios y es el Dios verdadero. Esto es importante que nosotros lo miremos. Ahora, lo que tenemos que nosotros entrar a mirar es por qué Yahshua dijo, ¿cierto? ¿Por qué Yahshua dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero? Y luego dice, y a Yahshua, o sea, a él, a quien tú has enviado. A Yahshua HaMashiach, a quien tú has enviado. O sea, la vida eterna, ¿cuál es la vida eterna? Conocer al Elohim verdadero. ¿Y conocer a quién? A Yahshua HaMashiach, a quien Elohim envió. Esta es la vida eterna, mis amados. Dicho por la boca de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y como decía en el comienzo, ¿cierto?, en el inicio del estudio, no podemos conocer a Dios, al Elohim verdadero, a menos que en su misericordia Él permita que le conozcamos. A menos que sea Él quien por su gracia quite la venda que no nos deja mirarle, que no nos deja conocerle. Y que podamos conocerle, porque conociéndole, mis amados, es como podemos volvernos a Él y
eh, rendirnos ante, reconociéndolo como ese Dios, como el Elohim poderoso. Eso es lo que tenemos nosotros que mirar aquí en la poderosa palabra. Entonces, mis amados, qué importante es que podemos nosotros mirar esta parte. Que podamos nosotros, por la gracia del Eterno, que podamos conocerle. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, el conocer, la vida eterna, el tener la vida eterna es conocer al Elohim verdadero. Dice, que te conozcan a ti, al Elohim verdadero. Y otro más. Luego dice ella, Yahshua HaMashiach, ¿cierto? Al que fue enviado. Hay que conocer, vea. Hay que conocer. Mientras no se conozca, no podemos creer en ese Dios soberano. Ni creer en quién, en Yahshua, su Hijo. Tremendo, ¿cierto? Porque lo que Dios quiere, lo que quiere es que los hombres crean en Él. Que confíen en su Hijo, que crean en su Hijo. Juan 3:16 dice, y es de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, mientras no le conozcamos, ¿cómo vamos a hacer para creerle? Porque no podemos creer en alguien que no conozcamos. Yo sé, mi amado amigo, mientras tú no conozcas a alguien, tú no puedes tener confianza en esa persona. Pero si tú le conoces, puedes llegar a tener confianza. Puedes llegar a creer en esa persona. Es de la única manera en que uno puede llegar a confiar o creer en alguien, conociéndole. Mientras no le conozcamos, lamentablemente no podemos creer. Es por eso que en este mundo, ¿cierto? Hay muchas religiones, o muchos dicen creer en Dios, pero lamentablemente no están creyendo. En su mente dicen creer en Dios, pero en realidad no le creen. ¿Por qué? Porque no le conocen. Entonces, mis amados, es importante que nosotros veamos esto. Tú, mi amado amigo, que no conoces a ese Dios verdadero, esta es la oportunidad para que, por la gracia del Eterno, ruego al Señor para que Él pueda, por su gracia, hacer que tú le conozcas. Así que vamos a comenzar con este texto, ¿cierto? Con el texto que acabamos de mirar. Ahora, importante notar esto. Yahshua, ¿cuándo dijo Yahshua esto? ¿Cuándo dijo Yahshua esto? Pues él tenía cierta edad, algunos dicen que 30, 33 años, ya en el tiempo muy próximo a que se cumpliera la palabra sobre él, de él ir a Jerusalén y ser crucificado, ¿cierto? Él dice eso en ese momento. Entonces es importante nosotros el poder, ¿cierto? Decimos que en el año 33 más o menos de nuestra era fue que él dijo esto, hablando él acerca del Dios verdadero. Así, mis amados, que vamos entonces a mirar, vamos a comenzar a mirar acerca de el Dios único y verdadero. ¿Listos? Bueno, mis amados, quiero comentarles lo siguiente, ¿cierto? Vamos a mirar lo siguiente. El libro del Génesis nos habla a nosotros, ¿cierto? Nos habla a nosotros, nos habla de la creación, de cómo Dios creó la tierra y todo lo que hay, también la creación del hombre, ¿cierto? Luego nos cuenta la historia de cómo ese hombre, ¿cierto? Dios también creó al hombre y a la mujer, pero cómo ellos desobedecen al mandato de ese Dios soberano, ¿sí? De ese Dios poderoso. Luego encontramos nosotros, ¿cierto? Que ellos pecan contra el Eterno,
son sacados del huerto del Edén, porque Dios los había colocado en un huerto especial en Edén. Ellos son sacados del Edén, reciben el castigo, ¿cierto? El castigo que recibieron por su desobediencia. Y lo que seguimos nosotros estudiando, mirando, Adán y Eva tuvieron su primer hijo, llamado Caín. Luego tuvieron, ¿cierto?, a Abel. Y así nos comienza a contar la historia. Caín mata a Abel, ¿sí? Ya, pues usted conoce más o menos la historia. ¿Qué encontramos de ahí? Donde nace otro hijo a Adán llamado Seth. Y el capítulo 5 de Génesis comienza a hablarnos de ciertos hombres, ¿cierto?, que vienen de la descendencia de Adán, que vienen de Seth, ¿cierto? Y estos hombres, ¿qué hicieron? Estos hombres comenzaron, dice, a invocar a Dios. Si miramos el Génesis, capítulo 5, ahí podemos confirmar lo que nos dice. Vamos a mirar entonces donde nos empieza a hablar de cómo Dios dice así, capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y ahí nos empieza a mostrar, ¿sí?, quiénes fueron naciendo, ¿sí? Que Adán tuvo más hijos, que Adán murió, ¿cierto? Luego, antes de morir, pues engendra a este hombre, a Seth, ¿sí? Y comienza a hablarnos algo. Luego el versículo 22 nos dice de la siguiente manera: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Entonces miren lo que nos dice el texto, que un hombre que se llamó Enoc, y este hombre que hizo, caminó con Dios. Luego nos muestra de todos estos hombres, que todos estos hombres caminaron con Dios, ¿cierto? Hasta nos muestra de Noé, que también Noé caminó con Dios. Pero ¿qué pasó con ellos, mi amado? Recordemos que la descendencia de Caín fue una descendencia que, pues lamentablemente, ¿cierto?, se apartó del Creador. Por ejemplo, Caín, después de mirar, Dios le habla, ¿cierto? Antes de matar a su hermano, Dios le habla. En el capítulo 4 usted lo puede leer, donde Dios le habla a Caín para que, pues, porque Caín estaba enojado porque Dios no aceptó su ofrenda. Entonces, es importante darnos cuenta que Dios viene y le habla, ¿cierto? Ahora, Caín mata a su hermano, Dios vuelve y le habla y le pregunta qué es lo que hay, dónde está su hermano. Él le niega, no sé dónde está, acaso soy yo guarda de mi hermano, dice Caín. Pero tremendo que vemos nosotros que Dios no, ¿cierto? No extermina inmediatamente a Caín, no lo elimina inmediatamente. La misericordia del Creador es tan grande, porque él hubiese podido allí mismo exterminar, acabar con Caín. Pero Dios
por su gracia y su grande amor, no lo permitió. No lo hizo. Ahora, si nosotros estudiamos el capítulo 4, vemos que pues Caín tuvo su descendencia, pero que lamentablemente toda esta descendencia se apartó del Dios verdadero. Que toda esta descendencia de Caín no anduvo en el temor de ese Dios soberano. Según algunos rabinos sabios de Israel, cuentan, ¿cierto?, que lo que hicieron estos hombres fue rebelarse en contra del Eterno e inventar ellos mismos sus propios dioses. Ahora vemos, ¿cierto?, que el capítulo 5 acabamos de mirar que estos hombres sí caminaron, los descendientes de Adán caminaron con Dios, creyeron en Dios. Pero llega un momento, mis amados, ¿cierto?, en el que, ¿qué sucede? Ya toda la tierra se contamina, toda la tierra se aparta del Creador. Usted lo puede ver allí en el capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo: ya, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora veamos el versículo 5. Y vio ya que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Vea, el Eterno vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los hombres se apartaron del Creador, y el pensamiento de los hombres, el designio del corazón de los hombres era solamente hacer mal. Y luego dice: y se arrepintió ya de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, mi amado, aquí es donde el Eterno, decide, ¿cierto?, traer un diluvio sobre la tierra. Y pues nosotros encontramos, vamos a leer capítulo 6, versículo 11, dice: se corrompió toda la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Yo los destruiré, dice acá, con la tierra. Y ahí es donde Noé recibe, ¿qué? Recibe la orden de ¿qué? De hacer el arca, ¿cierto? De hacer el arca. Mis amados, muchas personas necias, como dice la palabra, porque la Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios. Muchas de las personas necias, como los llama Dios en su palabra, que se han dedicado a negar la existencia de Dios, han dicho que todo esto es un mito, que todo esto es mentira, que todo esto es un cuento, que todo esto es inventado. Pero gloria al nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque día a día, ¿cierto?, la misma ciencia ha podido mostrar las cosas que están escritas en la palabra, en la Biblia, y que son una realidad, que no son un cuento. Por ejemplo, hablando del arca, ¿cierto? El arca que hizo Noé, pues, ¿qué encontramos nosotros, cierto? Que nos dice la Biblia, nos dice que esa arca estaba en un lugar llamado el Monte Arará. Y hace algunos años, ¿cierto?, algunos años, hubo un hombre que se llamó Ron Wyatt, en Turquía encontró esa arca. Y Turquía declaró, ¿cierto?, fue algo que él declaró al mundo, haber encontrado esa arca. Así que, mis amados,
Con la ayuda del Eterno estaré un día de estos, voy a dar una enseñanza acerca de lo del arca de Noé. Qué importante es que nosotros conozcamos todo esto. Aquí nosotros vemos que Dios entonces escoge a quién. Dios escoge a Noé, ¿cierto? Para que él sea el que haga esa arca y sea él salvo con toda su familia. Capítulo 7 dice así: dijo luego ya a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, démonos cuenta que el Eterno escoge ¿a quién? A Noé. Y aquí es lo importante que tenemos que mirar nosotros, ¿cierto? Esto nos lo enseña a nosotros. ¿Qué nos lo enseña? Nos lo enseña la Biblia, ¿cierto? A Moisés se le atribuyen los primeros 5 libros de la Biblia. O sea que fue un hombre, ¿cierto? Un hebreo, un israelita, quien nos escribe a nosotros, ¿cierto? O escribe, o Dios le permite que él escriba esto, que esto quede plasmado en unos rollos, ¿sí? En unos rollos. El cual, ¿cierto? El rollo se llama Bereshit en hebreo, Génesis en nuestro idioma. Mis amados, así que vamos a continuar con este estudio. Vamos a continuar porque lo que tenemos que llegar a mirar nosotros, ¿cierto? Es que, a ver, el Eterno permitió, ¿cierto?, que todo esto quedara plasmado para que nos demos cuenta de que quién es el Dios verdadero, cuál es el Dios verdadero. Así que, mis amados, esta ha sido como la introducción a ese estudio. Espero que usted, que está ansioso, no se pierda. ¿Qué estaré enseñando en la próxima clase? Los hago así cortos de 30 minutos para que no te me aburras, no te canses y puedas tú, ¿cierto?, cada día comprender lo que verdaderamente Dios quiere que aprendamos. La próxima enseñanza estaremos mirando cómo los hombres después del diluvio, ¿cierto? Cómo los hombres después del diluvio cambiaron o se apartaron de Dios. Hasta el momento que hemos visto, Dios trae el juicio, raya todos los hombres de la faz de la tierra, quedan solamente 8 personas. De esas 8 personas, la tierra nuevamente es poblada. La tierra nuevamente es llena, ¿sí? La tierra nuevamente es llena. Bueno, pido disculpas, ¿cierto? A veces me toca cortarlo porque pasa algo, llega alguien, pasa una moto, late el perro, entonces me toca hacer un poco de silencio, pausar para que no salga, no se escuche lo que estoy enseñando, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, estaremos mirando en la próxima enseñanza, ¿cierto? Cómo fue que los hombres después del diluvio, entonces, se apartan del Creador. ¿Bien? Entonces estaremos mirando cómo los hombres que se apartan de Dios, ¿cierto? Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Que como, ¿cierto? 2 hijos de él se apartan de la fe, la descendencia de ellos, se aparta de la fe en el Dios que les salvó del diluvio, en el Dios omnipotente. ¿Sí? Es importante que nosotros conozcamos esto. Y eso es lo que estaremos mirando con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces estaremos mostrando para que usted quede que ellos inventaron muchos dioses y estaremos mirando cada uno de esos dioses. ¿Sí? Créame que la próxima enseñanza va a ser muy agradable, va a ser muy buena y te invito a que la puedas escuchar, que tú la puedas escuchar. Shalom, ruego al Eterno que tú puedas
conocer verdaderamente a ese Dios todopoderoso. Mi amado, el Eterno le llene y le bendiga grandemente. Shalom, shalom.